Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del periodista Samuel Vargas, que está en Win Sports y también en DirecTV Sports. Samuel, ¿cómo estás? Mario, cordial saludo para usted y para toda la audiencia. Honrado de acompañarlo. Buenísimo, y vamos a estar tratando también un tema muy interesante y es de los venezolanos que están haciendo vida en la primera división de Colombia. Creo que históricamente siempre han habido algunos venezolanos, pero en los últimos años estas cifras han ido en aumento y en este año, en este 2021, en el torneo colombiano de primera división, hay hasta 22 jugadores nacidos en Venezuela. Prácticamente cada equipo tiene uno y hay incluso casos en donde tienen tres o cuatro, lo que se hace bastante llamativo. Me gustaría que nos contases un poquito cuál es tu óptica en el plano general sobre todo en este torneo, de cómo has visto los venezolanos que han ido viniendo al fútbol colombiano y también los que ya formaban parte de él. Me parece un acierto contar con este mercado tan importante, este mercado que tiene tanto talento y en diversos roles y en diversas posiciones en el campo, porque si vamos un poco de lo histórico a lo actual, encontramos al ícono del fútbol de Venezuela en Colombia, que es Rafael Dudamel. Su experiencia, su jerarquía, su disciplina, su comportamiento es definitivamente un modelo a seguir. Y además, con la curiosidad de que digamos que echó raíces en Colombia por el tema familiar. Entonces, se tiene mucho que ver con lo que podemos observar hoy en día de jugadores que tienen o ascendencia colombiana o vínculo con el país. Por eso son muy llamativos para los clubes locales porque no ocupan, muchos de ellos, cupo de extranjero, por lo que le marcaba, por la ascendencia de abuelos, de padres, por la ascendencia cercana respecto a lo que tiene que ver con sus vidas, motivo por el cual son muy útiles en lo deportivo y son extranjeros que marcan la diferencia sin contar cupo de extranjero, lo cual me parece muy positivo pensando en que los clubes puedan reforzarse con este mercado que es a seguir, que este mercado que es cada vez más amplio, cada vez más rico, con un mercado local que el nivel lo ha ido elevando paulatinamente y que cuando vienen rinden porque se adaptan rápidamente a la cultura, a las ciudades, a los climas y a los grupos. Al final, los colombianos y los venezolanos somos culturalmente muy similares. Y también un caso curioso, digamos, en el de Rafael Dudamel, es que pudo jugar en varios equipos importantes de Colombia y por lo menos la impresión que a mí me da es que es respetado y querido por la mayoría de esos equipos, América de Cali, Deportivo Cali, Millonarios, Santa Fe, Cortuluá también Mm. estuvo por allí, de pronto se me pasa algún otro equipo, y digamos que él junto a Luis Manuel Seijas en historia han sido los venezolanos más importantes en el fútbol colombiano, aunque el caso de Seijas es distinto, siempre ha sido con una misma camisa, por lo menos en Colombia, que es la de Independiente Santa Fe. Y justamente de Seijas me gustaría comenzar a hablar, creo que es un jugador ídolo total de este equipo que hace vida en la ciudad de Bogotá, pero que en los últimos torneos, desde que regresó a Santa Fe de su paso por el fútbol de Brasil, parece que le ha costado un poco asentarse en este equipo y sobre todo entrar en los planes del director técnico Harold Rivera. Vemos que en algún partido está en la convocatoria, en otro no. Vemos que pocas veces también ha sido titular. ¿Crees que ya se está acabando el ciclo de Luis Manuel Seijas en el fútbol colombiano con Independiente de Santa Yo Fe? creo que su calidad está intacta. Él ha demostrado que técnicamente, que tácticamente, que respecto al juego, es un futbolista tremendamente útil para su conjunto. ¿Cuál ha sido el gran inconveniente de Seijas, particularmente en este último año? La parte física, su salud. Ha tenido algunos inconvenientes musculares, algunos traumatismos. La liga es dura, por más de que tenga fama de liga lenta o de liga en la cual se puede jugar fácilmente. Es una liga muy física, muy intensa y la verdad ha tenido algunos inconvenientes Seijas desde el punto de vista, como le comentaba, de su salud, porque técnicamente cuando Seijas está bien, es figura, es titular, es referente y es líder de su equipo. El tema está en que lamentablemente necesita de una forma física óptima para poder meterse realmente en la estructura futbolística del conjunto de Harold Rivera. Pero si usted observa, cada vez que Seijas está bien, que no está en departamento médico, está claramente en la convocatoria y casi siempre en el once inicial. Lamentablemente, le han traído competencia y le diría que reemplazo con Sherman Cárdenas, que es un jugador de similares características, zurdo, talentoso, centro de gravedad bajo, un futbolista de muy buen despliegue respecto a lanzamientos, muy claro. Entonces, ha perdido el lugar, es cierto, pero no por su calidad técnica o porque se le esté acabando el fútbol, sino porque lamentablemente hay un tema de salud detrás, temas físicos, que le han impedido ser mucho más útil en una mayor cantidad de partidos para Santa Fe.
Sí, correcto. Muy buen apunte de Sherman Cárdenas, que venía un semestre algo irregular en Junior después de tener muy buenos momentos con Atlético Claro. Bucaramanga, que justamente allí en Santa Fe coincidieron varios de las figuras de Atlético Bucaramanga hace 2, 3 años, que estuvo Michael Rangel, que duró poco y después se fue a Mazatlán, y también el joven Joan Caballero, que hace poco pudo anotar su primer gol con Independiente de Santa Fe. Pero quizás el venezolano que ha hecho más ruido en este torneo, por más que en el pasado ya también estuvo, fue Joel Graterol, es Joel Graterol, porque lo vemos con mucha constancia, viéndolo con arcos en cero, figuras del partido. De América de Cali ha parecido un equipo bastante irregular, en donde esperaríamos que ya en estas instancias estuviese clasificado y la verdad es que todavía está en una situación bastante complicada, peleando allí por el último puesto con Independiente Medellín, de pronto Jaguares de Córdoba, que todavía tiene opciones matemáticas, y pareciera que Graterol ha sido importante para que América aún tenga vida en este torneo, en la Liga Colombiana. ¿Qué te parece a ti este Mire, tema? Mario, si América de Cali está compitiendo todavía hoy en día es por la gran tarea de Joel Graterol, porque el equipo, como usted bien marcaba, es un equipo irregular. Tiene muy buenos partidos, como también tiene muy malos compromisos. Es un equipo joven y los equipos jóvenes suelen tener esta clase de curvas de rendimiento, picos muy altos, como en el torneo anterior donde fue campeón, pero también baches en los cuales el equipo no se encuentra y no termina de engranar futbolísticamente. Pero atrás, si bien es un conjunto frágil y le llegan con una cierta facilidad, aparece Graterol con toda su jerarquía. Supo pasar, sobre todo en el remate del año anterior, un bache futbolístico porque es un arquero de mucha confianza. Confía mucho en él, en sus características, en su timing, en su juego aéreo y por momentos pasaba de la confianza al exceso de confianza. Tiene mucho que ver con el estilo venezolano reciente, ¿no? Hablábamos de Dudamel como un arquero sobrio, un arquero elegante, un arquero que transmitía seguridad. Graterol transmite confianza porque vive empoderado futbolísticamente hablando, pero eventualmente comete errores de cálculo o errores a la hora de las atajadas, de los desplazamientos, y es un estilo que yo emparento mucho a Reni Vega y a Wilker Fariñez, arqueros a los cuales les faltan centímetros, para decirlo de alguna manera coloquial y futbolera, pero les sobra actitud, les sobra capacidad, les sobra saltabilidad y les sobran reflejos. Entonces creo que tiene que ver con una compensación de hechos, pero Graterol en el 2021 es figura del América de Cali y piense usted, Mario, que en el torneo anterior competía por el puesto con Eder Chaux, que es un arquero de Selección Colombia, le ganó el Ahora puesto, en lo Junior. sentó, no se la soltó, correcto, era Junior de Barranquilla, y ahora compite por una posición con Diego Noboa. Diego Noboa fue figura de la liga anterior con la Equidad siendo referente del plantel y él fue a América de Cali pensando en que iba a competir por la posición, pero por ahora es simplemente el suplente de Graterol y si Graterol continúa en este nivel, lo va a seguir siendo. Sí, yo creo que el problema de Graterol, o por lo menos el aspecto que tiene más a mejorar, es el tema de las salidas, que ha quedado en deuda y que, digamos, lo que he visto es que esos errores que ha cometido en salidas ha tenido, digamos, la suerte, entre comillas, que por lo general no han terminado en gol y de pronto por eso no se han marcado tanto. Incluso hace poco tuve la oportunidad de hacer una entrevista y me llamó mucho la atención que en el partido de la final el año pasado contra Santa Fe, no sé si recuerdas que la ida terminó 3 goles por 0 a favor de América, pero ese partido, Joel Graterol en lo particular, por más que dejó el arco en cero, tuvo 2 o 3 salidas en falso. Él comentaba que después de la primera salida, lo que él mismo se decía es que en la segunda tengo que salir igual porque así practicó en los entrenamientos. No se amilanaba a que el tema, lo normal es cuando cometes un error, al arquero le da miedo salir en la siguiente, y Claro. él decía que no, tenía que salir incluso con más ánimos, y eso justamente va muy relacionado con lo que tú estás comentando. Y a nivel general, con los otros porteros de los equipos del fútbol colombiano, ¿en dónde ubicarías a Joel Graterol en tema rendimiento en este torneo? ¿Top 3, top 5? Me gustaría saber esa correlación con los otros grandes porteros que también tiene la Liga Colombiana de este No, torneo. sin duda, Mario, que en el top 3 y en el top 3 peleando los primeros lugares, porque definitivamente ataja en uno de los arcos más grandes de Colombia, que es el del América de Cali, en un conjunto irregular que permite que le lleguen mucho, que le disparen mucho, que le centren mucho, y además su rendimiento, pese al rendimiento colectivo, ha sido óptimo, y más que óptimo, le diría que es superlativo. Así que me parece que lo ponemos bien arriba con otros guardametas rendidores como Sebastián Viera, también extranjero, y otros arqueros locales de conjuntos tal vez no de la parte alta, pero sí muy rendidores, como Juan Camilo Chaverra, que es arquero del Atlético Bucaramanga. Así que me parece que así como inicialmente para darle un top 3 me voy a quedar con Graterol en los primeros lugares como arquero determinante en Colombia. Yo también tengo una visión bastante similar, aunque digamos está el asterisco de un portero que para mí
en condiciones normales es probablemente el mejor del fútbol colombiano, es Álvaro Montero, que ha tenido una situación irregular en Deportes Claro. Tolima, porque incluso recuerdo un partido de Copa de semifinales, si no estoy mal, contra Deportivo Pasto, que también tuvo una actuación excelente, y bueno, también Selección Colombia, pero bueno, ese ya sería otro tema. Hay Y un al jugador que final me... los extranjeros son quienes dominan, porque otro arquero para Sí, destacar puede ser Guillermo de Amores, arquero uruguayo que claro. ha rendido mucho con este conjunto del Deportivo Cali, como le decía, fue refuerzo de Alfredo Arias, y encontraría tal vez por los extranjeros, curiosamente, los principales niveles, los uruguayos, el venezolano, hay arqueros locales con muy buen nivel, pero todavía creo que por debajo, tanto por la estructura de su equipo como también por la caja de resonancia. No es fácil ser arquero del América de Cali, es un arco muy grande y él responde con actitud y con aptitud. Y justamente hablando de porteros, en este mercado llegó otro, José David Contreras, al Deportivo Pasto, y era un jugador que en particular me tenía las expectativas muy altas porque considero que ya merecía tener una nueva oportunidad en el extranjero. Este es tu segundo paso por el fútbol extranjero. Yo había estado en Francia con el Chateauroux, equipo de la segunda división de Francia, en donde vivió una situación similar a la del Pasto. Comenzó siendo titular y después poco a poco perdió cabida. Aquí creo que todavía hay formas, por lo menos, de revertirla. Tuvo alguna lesión en la espalda que no le permitió tener regularidad y también tuvo algunos errores antes de ella y ahora, bueno, cuando estaba todavía el técnico Diego Corredor, había una especie de rotación entre el otro portero de apellido Martínez, si no estoy mal, Sí. y Contreras, pero no se terminaba de sentar y no termina creo que siendo positivo su torneo, pero me gustaría también escuchar tu óptica al respecto. Hombre, creo que ha ido de mayor a menor. ¿Qué Exacto. pasa? También Deportivo Pasto como conjunto ha ido de mayor a menor. El arranque de Contreras fue sensacional porque arranca en Colombia tapando varios penales en una tanda contra América de Cali, justamente el Contra equipo de Joel Graterol. Graterol. Entonces, arrancó con una carta de presentación extraordinaria, ya uno, lógicamente, cuando llega y cuando ve que atajó en Táchira, que es un equipo muy grande del fútbol venezolano, ya entiende que es un arquero de jerarquía, de importancia, pero lamentablemente él ha caído con el equipo. También particularmente Contreras ha tenido algunos inconvenientes físicos, jugó muchos partidos infiltrado y hay un partido que me parece es el quiebre respecto a su rendimiento y es un partido con Deportes Tolima en el cual él rechaza mal una jugada y termina colgándolo a Anderson Plata y marcándole un gol bonito, pero con complicidad lógicamente de la salida de Contreras. Luego con el tiempo uno se entera que estaba infiltrado y que estaba con dificultades físicas. Luego aparece la rotación que usted cuenta, porque Corredor, que era el técnico que estaba en el Pasto, es un técnico de filosofía de rotación. Él encuentra en cada rival misiones distintas en las cuales elige jugadores para ir cumpliendo con la respectiva estrategia. Y en algunos partidos Contreras fue alternativa de el ya mencionado Martínez, pero me parece que si uno establece el orden de jerarquías, para Corredor y muy seguramente a futuro va a ser Contreras el número uno, ojo, siempre dependiendo de quién llegue al plantel, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y hay otro jugador que me parece que también ha pecado de irregularidad y es el caso de Luis Cariaco González. Por lo menos con Junior ha tenido rendimientos importantes en algunos momentos. Por ejemplo, la llave contra Caracas en Copa Libertadores me parece que se vio muy bien, tomando en cuenta también que venía una lesión que no le pudo permitir jugar en las primeras jornadas. También en Liga llegó a marcarle a Tolima, su ex equipo, y también teniendo una gran actuación, pero después va bajando, luego sube, y me parece que esa ha sido una constante, valga la redundancia, una constancia en irregularidad que ha tenido con este cuadro de Junior de Barranquilla y también obviamente la competencia que tiene un plantel que para mí es probablemente el mejor de Colombia. Sí, sin duda. Es González un futbolista importante en el mejor plantel de Colombia, el que tiene 2 y 3 por puesto. Y aquí también encontramos en González, como con Seijas, como con Contreras, inconvenientes físicos que merman su rendimiento. González, sano, es titular o es por lo menos primer, segundo o tercer cambio de Junior, porque es una pieza muy útil para Luis Amaranto Perea, por su visión, por su desequilibrio, por su pegada, ha marcado goles muy lindos de media y de larga distancia, pero usted bien marcaba esta lesión que me parece merma su rendimiento y termina haciéndolo perder continuidad, haciéndolo perder nivel, y esto obviamente termina por minar la confianza del jugador y también la de su técnico en él, porque encontrará en otros jugadores alternativas que le permiten suplirlo tanto parcial como definitivamente. Pero también encontramos en González un futbolista determinante. Particularmente estos que hemos repasado puntualmente son fundamentales para sus conjuntos. Cuando están bien, son titulares y son importantes, que es lo fundamental.
Y también está el caso del jugador, perdón, te iba a hablar, sí, sí, del jugador Johandre Orozco, que estamos hablando justamente de problemas físicos y de una vez se me vino a la mente el caso de Johandre Orozco, que sin pensarlo mucho tuvo un debut importante, con un redebut importante con Tolima, porque ya había tenido una etapa allí en este cuadro, Sí. donde creo que fue parte del plantel que fue campeón hace ya unos años, entrando de recambio, haciendo un golazo contra Juárez de Córdoba, un partido que ganaron 3 goles por 2, y después extrañamente lo vimos creo que en otro partido más, y la verdad es que a mí me llamó bastante la atención esto, entendiendo obviamente que seguramente la razón son problemas físicos, pero ha sido bastante curioso que después de un redebut importante, dando el gol y los 3 puntos al equipo, pues sean pocos los minutos que ya ha visto Johandre Orozco con este cuadro de Deportes Tolima. Sí, aquí entramos en lo mismo, Mario. Tiene mucho que ver con inconvenientes físicos que merman el rendimiento y la continuidad. Y además, en el caso de Orozco, hay una ida al exterior, él fue al fútbol mexicano, no Con tuvo el mucha Puebla, actividad, sí. volvió, le costó volver, cambio de club, es decir, ha tenido inconvenientes desde el punto de vista, digamos que contractual, no ha logrado afirmarse en México, tampoco en su primera etapa al regresar a Colombia y encuentra en el Tolima su casa. Ahí brilló, ahí fue importante. Condiciones le sobran, pero depende de su salud, de su continuidad y muy seguramente de lo que le pida el técnico respecto a la disciplina futbolística. A Torres, particularmente en Ibagué, que es la ciudad donde juega el Deportes Tolima, le reclaman y le preguntan permanentemente por Orozco porque es un jugador, como usted bien marcaba, que dejó una gran imagen. El tema es que la gran imagen parece distar mucho del actual nivel de Orozco. Hoy es una alternativa, hoy es una carta que tiene minutos residuales en el remate de los partidos, o cuando el partido está muy complejo, lamentablemente para él, ni siquiera consigue ingresar. Pero me parece que con una pretemporada, con un reacondicionamiento físico, con más tiempo de trabajo con el plantel, va en el mediano o largo plazo a retomar su nivel. Pero es un jugador que cuando estuvo sano y en óptimas condiciones, dejó una imagen extraordinaria, un talento tremendo. Sí, otro aspecto que creo que pudo haber pesado es que él se incorporó tarde al equipo. Creo que no pudo Claro. hacer mucho de la pretemporada y también el torneo colombiano de por sí. Creo que fue el primero en arrancar en este año 2021, ya a mediados de enero estaba iniciando y seguramente eso lo perjudicó un poquito al momento de estar a tono y también de que venía de largos momentos de inactividad. Con Santa Fe solo pudo jugar 4 partidos antes de la pandemia, con Puebla tampoco jugaba mucho y también en su etapa anterior en Junior vivió una situación bastante irregular. No sé para ti cuál sea el equipo sorpresa de Colombia, pero para mí uno de los que más me ha sorprendido tomando en cuenta las expectativas iniciales es Jaguares de Córdoba, porque era un equipo que estaba bastante apretado en la zona de descenso con Deportivo Pereira, con Boyacá Chicó, y ha logrado tener un buen torneo, por más que ha tenido de pronto un bajón porque estuvo en las primeras posiciones de la tabla, pero en estos momentos está décimo y todavía tiene posibilidades de clasificar como octavo, complicadas, pero llegar a la última jornada con posibilidades de entrar a la Liga Colombiana me parece bastante positivo para este cuadro de Jaguares de Córdoba, que sabemos que su nómina y su presupuesto es considerablemente bajo. Y en ese plantel hay 4 jugadores venezolanos: José Marrufo, defensor central; está también el caso de Diomar Díaz, que es el único que sigue el torneo pasado; Eduardo Sosa, que ha sido una grata revelación para el fútbol colombiano; y también el joven José Barragán. ¿Qué te ha parecido este cuadro dirigido por el experimentado Alberto Suárez y también por estos venezolanos que te comenté? Hombre, para quien no sigue habitualmente el fútbol colombiano, el caso de Jaguares se resume de la siguiente manera. Inició el torneo peleando por la permanencia y remata el torneo peleando por ingresar a los cuartos de final. Es decir, su rendimiento fue tan alto que terminó cambiando el foco en el transcurso del evento. Es un equipo que se hace muy fuerte en Montería y ahí entramos otra vez al tema cultural. El calor no es sencillo de tolerar para muchos jugadores, no solamente de América, sino del resto del mundo. Vea lo que pasa, por ejemplo, cuando Colombia juega en Barranquilla, que marca o marcaba la diferencia más bien en pasado, cuando hace de local allí en territorio barranquillero. Particularmente Montería es una casa también muy compleja por el asunto atmosférico, por todo lo que tiene que ver con la temperatura, con la zona, con la humedad, y esto para el jugador, por ejemplo, del sur del continente, argentinos, uruguayos, termina siendo un factor que los complica respecto a extranjeros, a diferencia de los jugadores venezolanos, porque este clima particularmente se ve en diversas zonas del vecino país. Entonces la adaptación es muy rápida porque algunos tienen huella, particularmente por haber nacido en zonas similares o por haber crecido o jugado en zonas parecidas con esta temperatura y la humedad sobre todo. De Jaguares me parece muy interesante la labor de todos. Diríamos que el que más minutos tiene por una cuestión de relevancia
como usted marcaba, es Diomar Díaz por la continuidad, pero luego encontramos a la revelación sin duda alguna que es Sosa, a un central muy seguro como Marrufo y a un futbolista que es alternativa como Barragán, que entra, que juega por fuera, que juega de 9, pero que todavía no consigue ser una carta fija para Suárez. Particularmente este conjunto de Jaguares tiene lo que le marcaba, la ventaja de tener jugadores colombo-venezolanos que no ocupan ficha de extranjeros, pero que son refuerzos porque en Venezuela o en sus carreras han tenido rendimientos importantes. Y aquí me parece para Jaguares es un punto de destacarle esta campaña, su scouting, su búsqueda del mercado venezolano o de jugadores que si bien no estaban en Venezuela, son venezolanos que militaban en el exterior. Justamente 2 de esos 4 jugadores venezolanos tienen cédula colombiana y por eso no ocupan Claro. una plaza extranjero, que es el caso de Diomar Díaz y también de José Barragán. Y eso es una táctica que bastante válida, obviamente, de los equipos. Por ejemplo, también recuerdo el caso de José Hernández Chávez, que está actualmente en Envigado, y él a principio de torneo parecía que iba a llegar a Independiente Medellín. Incluso recuerdo que Bolillo en alguna conferencia de prensa mencionaba su nombre, pero el problema es que en Independiente Medellín no tenían cupo extranjero y él aún no había podido terminar el trámite de su cédula colombiana. En cambio, en Envigado sí lo podían inscribir como extranjero, pero a última hora pudo subsanar el tema de su ciudadanía colombiana y finalmente en Envigado fue inscrito ya como jugador colombiano. Y justamente en ese caso me gustaría hablar José Hernández Chávez, que ha sido un jugador extremo, que ha alternado entre la titularidad y la suplencia. Incluso me da la impresión que se ve mejor cuando entra en los últimos 30 minutos con su velocidad, con su cambio de ritmo, intentando hacer labores similares a la de Jader Massa, que también es un extremo que por lo general juegan en bandas contrarias. Sin duda, Hernández Chávez, o Chávez como él se pone en la camiseta, es un futbolista que lamentablemente está en un contexto todavía no de muy buen rendimiento porque Envigado ha hecho una campaña de regular a discreta, hubo cambio de entrenador y bueno, sabe usted que esto cambia mucho, todo lo que tiene que ver con el perfil del equipo, las preferencias, la nómina, pero Hernández Chávez ha sido una carta muy importante con eso que usted marcaba, su velocidad, su desequilibrio, su talento y también su definición. Marcó, por ejemplo, un gol contra Santa Fe que fue muy útil para su equipo en un momento fundamental, cuando Santa Fe era gran protagonista de la liga, Envigado le puso el tate quieto y le ganó con uno de los goles de Hernández Chávez, que es un jugador interesante a seguir. Habrá que verlo cuando Envigado consiga tener un mejor rendimiento colectivo, que no lo merme, sino que lo potencie. Que es un poco lo que pasa con Jaguares para unirlo con el tema anterior. Jaguares anda bien y en ese Jaguares que anda bien lucen Marrufo, luce Sosa, luce Díaz, cuando ingresa Barragán, la estructura los potencia, los empodera. Cuando el equipo se defiende, Barragán es fundamental, perdón, Marrufo es fundamental a la hora de los cruces, de los despejes, es un central muy fuerte, o cuando el equipo propone, son importantes Barragán como recambio y Sosa y Díaz como conductores. Entonces, tiene mucho que ver con el contexto. Es muy complejo uno destacarse a lo Graterol cuando el equipo anda mal. Regularmente necesita de una buena estructura que lo potencie, una buena plataforma que le permita mejorar, que es el caso de los últimos mencionados. Cuando el equipo anda bien, ellos lucen. Cuando no anda bien, entran un poco en la dinámica negativa. Hay un caso aparte también y es el de los entrenadores venezolanos en el fútbol colombiano, que actualmente está el caso de Francesco Estífano, que está viviendo también su segunda etapa en Águilas Doradas de Río Negro. Creo que su primer año fue prácticamente intachable, tomando en cuenta los objetivos del equipo. Estuvo cerca de clasificar entre los 8. Recuerdo que alcanzaron al final una racha de 5 partidos ganados aproximadamente, pero aún así no les alcanzó para clasificar. Ahora llegó, por lo menos a mí me sorprendió que haya llegado, porque entiendo que cuando no continúe fue una decisión de él, que no quiso renovar el contrato en ese momento con Águilas y ahora llegó como bombero, salvavidas en una situación, digamos, un poquito complicada porque había sido un torneo bastante decepcionante de Águilas Doradas de Río Negro. ¿Qué te ha parecido este equipo de Francesco Estífano en esta segunda etapa, en donde tiene un jugador muy interesante, por lo menos que a mí me llama mucho la atención de los venezolanos? Claro está, Óscar Hernández, volante de primera línea, que ya había estado el torneo pasado, que justamente lo trajo él y que la verdad que apunta a cosas muy, pero muy llamativas. Sí, definitivamente encontramos en Estífano un técnico que se amoldó rápidamente a la liga y su equipo es un buen equipo. Es una redundancia, pero particularmente hago énfasis porque hablamos del conjunto, no tal vez de nombres propios, no tal vez de figuras, sino de un conjunto muy competitivo, muy aplicado, muy disciplinado, muy veloz a la hora de las transiciones y esto está muy emparentado
a la labor de Francesco Stífano. Fue muy llamativo para todos en Colombia cuando él decide irse, cuando terminan el vínculo con Águilas Doradas, porque había sido noveno en el torneo local, muy cerca de clasificarse hasta la última jornada, goleando al Cali, y luego se va invicto de la liguilla, que es el torneo de los eliminados, y encima potencia muchos nombres, ejemplo Jader Obrián, que lo convirtió en el goleador del fútbol colombiano, o en uno de los goleadores del balompié local. Entonces nos llamó mucho la atención el tema de su partida. También está un poco emparentada que la directiva del conjunto dorado es particularmente inestable, por llamarlo de alguna forma. Entonces imaginamos que es complejo trabajar en ese escenario particular, con un dueño que interviene mucho, para un técnico de grandes resultados. Lo conocimos internacionalmente con el Zulia y ha logrado extender este buen rendimiento con Águilas Doradas, y no es casualidad que regresa a la liga y el equipo complica a Millonarios, complica a Nacional, complica a los grandes, y bueno, definitivamente me parece que es un técnico a seguir. Lamentablemente el remate del torneo se merma un poco por el tema del brote interno de COVID, del cual él también fue parte, y esperamos lógicamente que él, su cuerpo técnico y sus muchachos estén en buenas condiciones. Así es. Y justamente hay otro equipo, La Equidad, que tiene actualmente en sus filas 3 jugadores venezolanos, pero si uno se pone a mirar los rendimientos de este torneo, por lo menos a mí me quedan a deber un poco. Está el caso del mediocampista Juan Colina, un defensor Gianfranco Fuentes, que quizás ha sido el punto más alto de este equipo, aunque no se ha podido consolidar en la titular, aunque le recuerdo un gol contra Deportivo Pasto, si no estoy mal, en el partido de ida de Copa Sudamericana. Y también está el caso de un jugador, José Hernández, que prácticamente no ha podido jugar, un lateral izquierdo que también sufrió una lesión. Desconozco si todavía está lesionado o en recuperación, pero no le han podido permitir jugar más de 3 partidos. ¿Qué opinión te merece a ti este equipo de La Equidad, que nuevamente se está metiendo en el grupo de los 8? Es una institución modelo en Colombia, definitivamente. Y es un club que, si nos está viendo alguien en Venezuela, es un club a seguir respecto a su perfil institucional y deportivo, porque compite siempre, tiene valores, digamos que muy parecidos a los del equipo de Stífano en su aplicación táctica, en su orden, en su disciplina, pero además es muy versátil respecto a la otra fase del juego. Los venezolanos de La Equidad están vinculados a la parte defensiva. Colina, que es un volante de corte, Colina es el jugador 12, 13, 14 de Alexis García. Cuando el partido lo quiere cerrar, cuando quiere poner filtro, corte, músculo, ingresa Colina. Y Fuentes, yo esperaba sinceramente que fuera rápidamente titular, pero tuvo una lesión en su debut en Pasto y esto me parece que merma un poco, que termina truncando su evolución en Colombia. Pero tengo muy buenas referencias y muy buenos partidos que le he observado y le he comentado a Fuentes con el conjunto asegurador. Y además hay un punto fundamental, su perfil. Es zurdo, es un central grande, corpulento, de buena técnica, y ahí me parece que puede ser útil para La Equidad, que es, junto a Jaguares, otro equipo a destacar por su buen scouting. El mercado de Venezuela, por las lamentables situaciones del país en lo socioeconómico, es un mercado que, con los montos que se pagan en Colombia, se pueden traer buenos jugadores, jugadores rendidores y de experiencia, por montos no elevados, por montos que en Argentina o en otros países serían complicados de seducir a un jugador del perfil de muchos de los venezolanos que tienen incluso pasado de selección, sea prejuvenil, sea juvenil, sea olímpica o hasta mayores. Y fíjate que esos 3 jugadores de La Equidad han tenido, digamos, en común que han tenido lesiones. Todos. Comentaste el caso de Fuentes en el primer partido contra Deportivo Pasto. Juan Colina también tuvo una lesión que lo apartó algún tiempo con La Equidad. José Hernández, que sigue lesionado. Y la mayoría de que hemos hablado también tienen como esta característica, algunos problemas físicos, algunas lesiones que no le han permitido ser constantes, como Cariaco González, Seijas, Claro. Johan Orozco. Entonces, digamos que por ahí podría ser un punto a mejorar con respecto a los venezolanos que están en el fútbol colombiano. Once Caldas también tiene un delantero, segunda punta, también puede jugar como extremo, de nombre Antonio Romero, que recuerdo también llegó pasaditas la segunda, tercera jornada. Este equipo de Eduardo Lara al principio le costó incluso entrar en las convocatorias, supongo que por problemas físicos, inactividad, que el torneo venezolano ya había culminado hace bastante tiempo, pero después tuvo algunos partidos como titular en donde a mí me dejó en particular un buen sabor de boca. El problema que le vi es la definición, porque tuve en varias oportunidades, no recuerdo ahora mismo los partidos, ocasiones claras de gol, manos a manos, que no pudo concretar. ¿Tú has visto algunos partidos de Antonio Romero con Once Caldas? Sí, sin duda. Y ahí entramos en un caso parecido al de Hernández Chávez. El equipo le fue muy mal. A este equipo no le fue regular, sino que le fue muy mal. Hablamos de uno de los peores equipos en resultados. En rendimientos tuvo buenos partidos, pero no encontró fue contundencia.
Pasa con García, pasa con Lemos, pasa con el mismo Romero, que no han conseguido ser contundentes de cara a la portería rival. Y lamentablemente para él, al delantero se lo mide básicamente por su contundencia, más un punta, un segunda punta, que es el caso de Romero, que lo utilizan en ese rol y en ese sector del campo. Entonces, pues lamentablemente el balance no es el mejor, pero ahí encontramos atenuantes, que es que llegó tarde, que ha tenido problemas físicos. Ojalá se los pudiera evaluar siempre en un contexto de buenos equipos, ellos con buena salud, para, digamos, hacer una evaluación mucho más objetiva, sin tener que meter tantos inconvenientes en el medio, colectivos, individuales, de salud y de rendimiento, que lógicamente conspiran contra la mejor versión del jugador. Ya casi para ir cerrando este listado tan extenso de venezolanos, te voy a nombrar par de centrales. Henry Plazas de Boyacá Chico y también Leonardo Aponte de Deportivo Pasto, que él ha jugado sobre todo en el torneo pasado, le recuerdo partidos como lateral, sobre todo por la banda izquierda. ¿Qué te han parecido estos jugadores que han tenido participación en el actual torneo del fútbol colombiano? Perfiles muy distintos. Aponte es un jugador polivalente. Aponte ha jugado de lateral derecho, de central por derecha, de central por izquierda y de lateral izquierdo. Es un futbolista muy útil, sobre todo en la era corredor, por el manejo de sus perfiles, por su técnica, por su timing. Es un jugador que, si bien no es el más veloz de todos, va muy bien al cruce, por eso puede jugar de lateral o de marcador central. A mí Aponte me ha parecido una grata revelación respecto a lo que es el fútbol nacional. Y Plazas apareció en el arranque del torneo, desapareció después un poco en la nómina y ha reaparecido en el remate del torneo. También llegó con Galileo del Castillo, jugadores que han tenido pasado reciente en Venezuela, pero todavía Plazas, si bien remata bien el torneo, quiero seguirlo observando para destacarle, por ejemplo, su media y larga distancia. Tiene un gran pase largo, tiene un gran remate a la portería rival, pero el equipo en el que juega está peleando la permanencia, es un E incluso equipo en muchas ocasiones endeble. lo vemos cobrando tiros libres a Henry Claro. Plazas. Es particularmente, digamos, que de los ítems que pudiera destacar hoy con los partidos que le vi a Plazas es su pegada, como le venía contando, media y larga distancia, saca el equipo. Entonces, por ahora, digamos que de los dos, el que ha dejado mejor sabor de boca es Aponte, por su polivalencia. Y también que él ya estuvo en el torneo pasado y este Claro. es el primer Es un torneo en factor particular en clave el la fútbol continuidad. colombiano. Por supuesto, por supuesto. Y también me gustaría hablar de Edgardo Rito, ya para ir terminando, que es un jugador que vuelve a Patriotas de Boyacá, ya había estado en algún momento en este equipo, pero en la primera etapa lo habíamos visto más que todo como lateral, y en este por lo menos a mí me sorprendió que la mayoría de veces lo hemos visto jugando como extremo, incluso curioso porque tiene el dorsal 2 y lo vemos en posición ofensiva. Hace aproximadamente un mes, si no estoy mal, pudo anotar su primer gol, y es un jugador incisivo por la banda. En particular, ¿qué te ha parecido este jugador Rito, que como ya mencionaba, está viviendo su segunda etapa en este equipo de Boyacá? Me gusta mucho por su potencia, por su desborde, por su criterio, por su polivalencia también, porque puede jugar en la última línea, como carrilero, como extremo. Me parece que es un jugador también que con el paso del tiempo se va a ir adaptando mejor a la estructura de Segovia, que es un técnico nuevo, que estaba conociendo Colombia, sus dificultades, sus logísticas, sus vuelos, sus viajes por tierra, que parece sencillo, pero que no lo es. Y esto afecta un poco el rendimiento de los equipos, pensando en que no es lo mismo competir en Tunja un domingo que en Barranquilla un miércoles, porque ahí, por el tema Copa América y por la proximidad del evento máximo de las elecciones en Conmebol, hay un calendario muy apretado que hace que los equipos cuiden tal vez por demás su estrategia, pensando en proteger más de lo que busca la portería rival. Pero sinceramente en Rito encuentro un jugador de buen presente y con potencial. Me parece que es un jugador que puede seguir evolucionando y que hasta le diría debería estar en carpeta de equipos grandes del país. Y justamente me quedo con eso, que debería estar en carpeta de grandes equipos del país. ¿Qué venezolanos de los que hemos hablado de pronto que están en equipos, entre comillas, chicos, crees que para el próximo mercado o para el próximo año podrían dar el salto a un equipo más importante de Colombia? Me gustan los destacados, pero para tener otro caso, para hablar de otro jugador, hay uno que me llama mucho la atención también, y es que tal vez es un factor fundamental de los venezolanos, que es su versatilidad, y me voy a quedar con Oscar Hernández. A Oscar lo hemos visto jugar de marcador central, de mediocentro y hasta de interior. Ha sido potenciado por la labor de Estífano en Águilas Doradas, pero me gusta mucho su presencia física, su técnica, sus desplazamientos, su distribución. Es un jugador que
ha sido muy útil, que ha sido muy relevante, que ha tenido un buen nivel y me parece que debería estar en carpeta de otros equipos. También me voy a quedar con el caso de Eduardo Sosa como un jugador a seguir, como un talento, me parece, para seguir potenciando. Y si estos futbolistas terminan siendo rendidores en equipos de segunda y tercera línea, pues con mejores compañeros, con técnicos más ambiciosos, más agresivos, deberían crecer en su nivel. Así que encuentro en estos tres últimos mencionados elementos de muy buen potencial. Oscar Hernández, a mí en lo particular, me recuerda un poco, obviamente salvando las distancias, a Yángel Herrera. Tienen un biotipo bastante similar y también una buena pegada de media distancia. Incluso hace poco también pudo anotar un gol en el torneo colombiano y como tú dices, tiene una versatilidad más que interesante. Igual el caso de Sosa, que es bastante curioso porque el año pasado está jugando en la filial del Inter de Miami, el Fort Lauderdale, que es un equipo que hace vida en la USL League One, ni siquiera en la USL Championship, sino que vendría siendo como una tercera categoría, entre comillas, Claro. conociendo cómo es el fútbol en Estados Unidos y ahora teniendo un gran torneo en Jaguares de Córdoba. Samuel, me gustaría que me dijeras también ya para ir cerrando, ¿cuál es el jugador venezolano que para ti ha tenido mejor rendimiento en el presente torneo del fútbol colombiano? Me voy a quedar con Joel Graterol por su importancia para el bicampeón de Colombia, porque no es sencillo ponerse el buzo del América de Cali. Graterol no es un arquero de 35 años, pero parece, por su actitud, por su jerarquía individual y por todo lo que significa para el equipo, tanto a la hora de atajar, lógicamente funciona uno, como también de sacar el equipo. Y hay un rol que me parece que no se le destaca tanto y debería, y es su timing. Es un arquero muy veloz, producto del biotipo, porque es bajo en relación a arqueros como Álvaro Montero de casi 2 metros. Es un arquero muy rápido. Entonces, América de Cali, como es un equipo grande, suele jugar a atacar, a buscar y se desprotege un poco en ocasiones en materia ofensiva. Y Carterol es muy rápido a la hora de los cortes. Es un arquero líbero que me gustaría destacar también en esta otra faceta. Y bueno, de los casi 23 elementos que hay de Venezuela en Colombia, me parece que fue el semestre de Graterol. Bueno, allí coincido contigo. Y ya para otra pregunta, ¿cuál ha sido el jugador que más te ha sorprendido en este torneo colombiano? Yo si quieres la respondo primero y en lo particular, ya te lo había comentado, Eduardo Sosa, con respecto a revelación, sorpresa ha sido el mío. No sé si coincides o tienes otro por allí que te haya gustado más en este aspecto. Sí, me gustó mucho lo de Sosa por su regularidad, porque si bien no es titular en todos los partidos, cuando juega aporta. Tiene muy buena técnica, es muy asociativo, se entiende bien con Díaz y ha hecho definitivamente uno de los mejores torneos respecto a el nicho de los venezolanos. También en este evento, en este torneo en particular, me gustaría destacar la labor. Es cierto que es por momentos, que ha sido muy eventual, pero tengo mucha fe, más que para destacar, para darle un giro a su pregunta, del cual espero más de Fuentes, el marcador central de Equidad. Por todo lo que hemos visto que aportó en su momento en clubes, en selecciones, encontramos en Graterol el consolidado, en Sosa la revelación, y le diría que en Fuentes el jugador que, con continuidad, con salud, debería despegar definitivamente en el remate del torneo o para el segundo semestre. Pero son tres jugadores tremendamente útiles para sus equipos. Y también el caso de él es curioso porque la mayoría de transacciones de venezolanos a equipos colombianos son jugadores que terminaban contrato y terminaron llegando como agente libre al club colombiano sin pagar un monto, o si no, el caso de los préstamos. Y en el caso de Gianfranco Fuentes, él es creo que el único o de pronto uno de los pocos que fue comprado directamente al Deportivo La Guaira, que fue el equipo en el cual pertenecía, donde fue campeón en el torneo venezolano, hablando obviamente de un buen ojo ahí de la equidad. Y ya para ir terminando con la última pregunta, jugador de sección, el que más esperabas y de pronto no ha tenido un rendimiento adecuado, el mío en particular es José David Contreras, que creo que aún tiene para mejorarlo, pero las expectativas en lo personal que yo tenía eran muy altas y las lesiones y algunos errores que ha tenido me parece que han dejado un poco que desear con respecto a su rendimiento. Sí, yo tal vez sería un poco más cauto porque pienso que no es sencillo adaptarse a un torneo nuevo. Es un arquero que viene del Táchira, que viene de un equipo grande, un arco grande también en Venezuela. Y sí, me parece que coincido no tanto en la decepción, sino en la expectativa de que con continuidad haga un mejor segundo semestre. Pero me parece que Contreras tiene mucho para aportar. E incluso si el Deportivo Pasto, porque es un equipo que suele renovar su nómina casi que de pe a pa, cambia 15, 20 elementos, no tanto en este último semestre, pero al haber cambio de técnico, proyecto que puede haber muchos cambios de nómina,
me parece que Contreras es un arquero que, si bien no tuvo el gran rendimiento, un club más basado en su experiencia y en su trayectoria que en su presente, podría fijarse en él y darle continuidad. Samuel, ahora sí la última pregunta y nos cambiamos un poquito de tema. En esta fase de grupos de Copa Libertadores, por lo menos hasta ahora hay tres equipos colombianos a expensas de lo que pase hoy con Junior de Barranquilla. Está el caso Atlético Nacional, que ayer pudo clasificar, también el caso de América de Cali, que está en un grupo bastante complicado, como lo suele ser en Copa Libertadores, y el de Independiente Santa Fe. Y sabemos que los equipos colombianos llevan una racha importante de sin poder clasificar a los octavos de final de Copa Libertadores. 3, 4 años, no tengo la cifra actualmente exacta, pero por lo menos es preocupante para la que yo considero la tercera mejor liga de Sudamérica. ¿Cuál es el equipo que ves con más posibilidades de romper esta mala racha y poder clasificar a octavos de final en su grupo? Hombre, a la espera de lo que haga Junior, que igualmente entrará en el grupo de la muerte del evento, así que tampoco lo pondría, si clasificara, tampoco lo pondría como la carta colombiana, yo me quedaría con Atlético Nacional, por su nómina, por su jerarquía, por su experiencia, pero también no es un secreto que depende mucho del grupo. Y es un grupo en el cual, si bien no es un grupo asequible, no es un grupo fácil, porque ningún grupo es fácil en la Copa Libertadores, es un grupo en el cual parte como candidato, a diferencia de otros que entran a grupos a ser animadores, a ser competidores. Nacional entra a ser candidato por su experiencia, no en vano es el rey de Copas de Colombia, entonces se pondría la ficha en Atlético Nacional, no tanto por su presente futbolístico, sino por su potencial, por su jerarquía colectiva como club e individual por sus jugadores. Perfecto, Samuel. De verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, poder hacer esta charla tan interesante sobre el rendimiento de venezolanos que en líneas generales creo que ha sido bastante positivo en el fútbol colombiano y que por qué no en los próximos mercados vengan incluso más venezolanos a representarnos en el fútbol colombiano. De verdad que muchísimas gracias, Samuel, y el mayor de los éxitos para ti. Mario, le agradezco la invitación y valga la oportunidad para enviarle un saludo muy afectuoso a todos los hermanos y hermanas venezolanos que definitivamente somos culturas muy parecidas, de ahí la adaptación tan sencilla de nuestros jugadores, tanto venezolanos en Colombia como colombianos en Venezuela, tal vez en otras épocas con un mejor rendimiento, ejemplo aquel Caracas histórico de Copa Libertadores con Carpintero y compañía. Pero definitivamente cada vez que uno habla con directivos o con compañeros, con colegas, marca que el mercado de Venezuela es un mercado a explorar, es un mercado en el cual hay mucho talento y un talento que espera una oportunidad en Colombia, porque Colombia es un trampolín a ligas como los Estados Unidos y como México, o hasta el sur como Argentina, en las cuales el nivel es mayor y económicamente es un progreso para ellos. Así que definitivamente encuentran en Colombia una gran vitrina en la cual se adaptan rápido, rinden y tienen lindas oportunidades para seguir sus carreras y para mejorar su ámbito financiero. Perfecto, Samuel. Un abrazo, cuídate mucho y nuevamente te repito, muchísimas gracias por tu tiempo. Mario, a disposición y un cordial saludo para todos. Claro que sí. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.